Durante muchos años estuve convencido de que sabía que era importante. No lo dudaba, tenía prioridades claras, objetivos definidos, una idea bastante firme de lo que valía la pena perseguir. Trabajé duro por eso. Me esforcé, sacrifiqué tiempo, energía y presencia, convencido de que todo tenía un sentido, que algún día, al mirar atrás, entendería que había hecho lo correcto. Pero la vida no siempre confirma nuestras certezas. No fue un fracaso lo que me hizo dudar. Fue el silencio, ese silencio que llega cuando todo se calma y ya no hay nada que demostrar. Ahí me di cuenta de algo inquietante. Había dedicado gran parte de mi vida a cosas que creí importantes, y había dejado en segundo plano otras que nunca reclamaron atención, pero que lo eran todo. No lo descubrí joven, no lo entendí a tiempo. Lo comprendí cuando muchas de esas cosas ya no estaban. Esta no es una historia de reproches, es una historia de claridad tardía, de esas que llegan cuando uno ya no corre, cuando el tiempo se vuelve más lento, y las prioridades dejan de ser urgentes para volverse verdaderas. Antes, dice Ware, quiero invitarte a quedarte hasta el final, no porque mi historia sea única, sino porque tal vez, al escucharla, te preguntes si lo que hoy consideras importante lo seguirá siendo mañana. Durante la mayor parte de mi vida, no dudé de mis prioridades. No las cuestioné, no las revisé. Simplemente las seguí. Creía que lo importante era avanzar, cumplir, construir algo sólido, asegurar el futuro. Eso me daba una sensación de orden, de control, de estar haciendo lo correcto. Me levantaba temprano, trabajaba duro y me repetía que todo ese esfuerzo tenía un propósito. Que más adelante, cuando las cosas estuvieran estables, podría mirar atrás con tranquilidad y decir que había valido la pena. No era ambición desmedida, era responsabilidad, o al menos así lo veía yo. Pensaba que lo importante debía exigir sacrificio, que lo valioso no podía ser fácil, que el descanso y la calma vendrían después. Así fue como empecé a postergar otras cosas sin darme cuenta. Momentos simples, conversaciones largas, presencias que no parecían urgentes. No las descarté, solo las dejé para más adelante. Creía que siempre habría tiempo para ellas, que las personas entenderían, que el cariño no se gastaba con la espera. Mientras tanto, seguí acumulando logros, metas cumplidas, reconocimientos pequeños, la tranquilidad de sentirme útil. Eso también importa, no lo niego. Pero con los años empecé a notar algo que no quería ver. Cada cosa que ganaba venía acompañada de algo que perdía en silencio. No pérdidas grandes, pérdidas suaves, de esas que no duelen de inmediato, una cena menos, una llamada que no hice, una ausencia que se volvió costumbre. Yo seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto, y nadie me decía lo contrario. Desde afuera, mi vida tenía sentido, estaba bien organizada, era respetable, pero por dentro, algo se iba alejando, no sabía nombrarlo, no tenía palabras claras para eso, solo una sensación leve de que algo quedaba siempre pendiente. Con los años, entendí que lo peligroso no es equivocarse de prioridades, sino no cuestionarlas nunca, porque cuando uno cree, con demasiada seguridad, que sabe qué importa, deja de mirar alrededor, de escuchar, de sentir. Yo viví muchos años así, seguro de mis decisiones, orgulloso de mi constancia, y fue recién cuando el ruido se apagó, cuando ya no había prisa ni metas inmediatas, que empecé a preguntarme si aquello que perseguí con tanta convicción era realmente lo más importante. Esa pregunta no llegó a tiempo, llegó tarde, pero llegó con claridad. No me di cuenta de inmediato de lo que estaba dejando atrás. Nadie me avisó, no hubo señales claras, fue algo que ocurrió despacio. Como ocurre casi todo lo importante, mientras yo me concentraba en lo que creía esencial, otras cosas iban perdiendo espacio. No porque no las quisiera, sino porque no parecían urgentes. Las urgencias siempre ganan. Había personas que estaban ahí, disponibles, esperando un momento de calma que casi nunca llegaba. Yo pensaba que entenderían,
que sabían que yo estaba ocupado por algo importante, y quizá lo entendían al principio, pero el tiempo, cuando pasa sin atención, cambia la forma en que se siente la cercanía. Recuerdo tardes en las que pude quedarme un poco más. No lo hice. Pensé que otro día sería mejor, más tranquilo, más adecuado. Recuerdo conversaciones interrumpidas por el cansancio, promesas pequeñas que no cumplí, presencias que di por sentadas. No era desamor, era distracción. Mientras tanto, seguí avanzando, cumpliendo metas, resolviendo problemas, sosteniendo una vida que, desde afuera, parecía firme. Y lo era, pero también era estrecha. Había menos espacio para la improvisación, menos margen para el error, menos tiempo para escuchar sin mirar el reloj. Yo me decía que era temporal, que esa etapa exigía sacrificios, que después vendría la recompensa. Pero el después siempre se movía un poco más adelante. Con los años, empecé a notar cambios sutiles. Las llamadas eran menos frecuentes, las visitas más cortas, las conversaciones más superficiales. No hubo reproches, no hubo discusiones, solo una distancia que se volvió normal. Y eso es lo más peligroso cuando la ausencia se normaliza. Yo seguía convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me sentía responsable, comprometido, útil, pero no estaba presente del todo. No supe ver que, mientras yo cuidaba lo que creía importante, estaba descuidando lo que no hacía ruido, lo que no exigía, lo que no reclamaba atención inmediata. El afecto no suele reclamar, se retira, y cuando uno se da cuenta, ya no está donde lo dejó. No culpo a nadie por eso, ni siquiera a mí del todo. Hice lo que creí mejor con la información que tenía, con la forma de ver la vida que aprendí. Pero hoy, mirando atrás, puedo decirlo con claridad, muchas de las cosas que realmente importaban no se perdieron de golpe, se fueron apagando por falta de presencia, no porque no las quisiera, sino porque creí que podían esperar, y esa creencia, tan razonable en su momento, fue la que me llevó a descubrir demasiado tarde, que era lo que de verdad importaba. Hubo un momento en que el silencio se volvió demasiado evidente como para ignorarlo. No llegó de golpe, se fue instalando poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que estaba rodeado de calma, pero no de presencia. Las metas ya no me empujaban como antes. Las obligaciones seguían ahí, pero con menos urgencia. Y en ese espacio nuevo apareció algo que no había tenido tiempo de escuchar en el silencio de lo que faltaba. Me encontré solo en momentos que antes estaban llenos. No por abandono, por desgaste. Las personas no se van siempre porque algo se rompe. A veces se van porque ya no encuentran lugar. Ese pensamiento me incomodó al principio. Quise descartarlo. Decirme que era normal, que así funciona la vida. Pero el silencio insistía. Empecé a recordar escenas simples, no grandes eventos, momentos pequeños, que ahora se sentían lejanos. Una conversación interrumpida, una tarde que preferí ocuparme de otra cosa, una escucha que postergué. Nada grave por sí solo, pero juntos pesaban. Fue ahí cuando entendí que el silencio no siempre es descanso. A veces es consecuencia de no haber estado cuando se podía estar, de no haber escuchado cuando alguien necesitaba ser escuchado, de haber elegido lo urgente una y otra vez por encima de lo importante. No sentí culpa inmediata, sentí claridad, una claridad dura, pero honesta. Me di cuenta de que muchas de las cosas que creí importantes cumplían una función clara a darme sentido, estructura, identidad, pero también me habían servido como excusa para no detenerme, para no enfrentar ciertas ausencias emocionales. Mientras estaba ocupado, no notaba lo que faltaba. Cuando el ruido bajó, lo noté todo. Entendí que el silencio no me estaba castigando, me estaba mostrando algo. Me estaba diciendo que había llegado el momento de revisar mis prioridades sin distracciones, sin agendas llenas, sin excusas bien formuladas, y aunque esa revisión llegó tarde, fue inevitable. Descubrí que muchas de las cosas que creí importantes no me acompañaban en ese silencio, no me sostenían, no me hablaban. En cambio, aquello que había dejado de lado la presencia
El tiempo compartido, la escucha sincera, era justo lo que más echaba de menos. Ese contraste fue doloroso, pero revelador, porque el silencio, cuando se escucha de verdad, no acusa, aclara. Y en ese silencio empecé a aceptar algo que no quería admitir. Había vivido gran parte de mi vida persiguiendo lo que parecía importante, y había aprendido demasiado tarde a reconocer lo que realmente lo era. Después de escuchar ese silencio durante un tiempo, dejé de huir de él. Ya no intenté llenarlo con actividades, ni con explicaciones. Me quedé ahí, con lo que había, y fue en ese quedarse donde empecé a ver con claridad. Entendí que lo que verdaderamente importaba nunca me exigió tanto esfuerzo, no necesitó sacrificios extremos, no pidió que dejara de ser quien era, simplemente pedía presencia. Presencia cuando alguien hablaba sin decirlo todo. Presencia cuando el tiempo parecía poco pero era suficiente. Presencia cuando no había nada urgente que resolver. Me di cuenta de que lo importante no siempre llega con ruido. Casi nunca levanta la voz. Por eso es tan fácil pasarlo por alto. Lo verdaderamente importante estaba en cosas pequeñas que yo consideré secundarias durante años. Una conversación sin prisa, un silencio compartido, una atención sincera sin mirar el reloj. Nada de eso parecía productivo, nada de eso me hacía sentir útil en el sentido que yo había aprendido, y sin embargo, era ahí donde estaba lo que ahora más echo de menos. Comprendí que confundí importancia con peso. Creí que lo importante debía ser difícil, agotador, exigente, y no siempre es así. A veces, lo más importante es simplemente estar disponible, con el cuerpo, con la mente, con el corazón. No supe verlo a tiempo, no porque fuera invisible, sino porque yo estaba mirando en otra dirección. Miraba resultados, reconocimiento, metas cumplidas, y mientras tanto, lo que realmente importaba seguía ocurriendo a un costado, esperando que yo me diera la vuelta. Cuando por fin lo hice, ya era tarde para muchas cosas, no para lamentarme, pero sí para entender. Entender que no se trata de cuánto hiciste, sino de cuánto estuviste, que no se trata de todo lo que lograste, sino de a quién acompañaste mientras lo hacías, que no se trata de llegar a algún lugar, sino de no perderte en el camino. Esa comprensión no me llenó de tristeza, me llenó de una calma extraña, la calma de saber, al fin, que sí importaba, y aunque ya no pudiera volver atrás, esa claridad me permitió vivir distinto lo que me quedaba, con menos prisa, con menos exigencia, con más atención a lo simple, porque descubrí algo tarde, pero con certeza, lo que realmente importa no compite con nada, no pide que elijas entre una cosa y otra, solo pide que estés. Hoy no necesito pensar demasiado para saber qué importa. No porque sea más inteligente que antes, sino porque ya no tengo energía para engañarme. Durante muchos años, confundí lo importante con lo urgente, con lo que exigía atención inmediata, con lo que me hacía sentir necesario. Ahora sé que lo que realmente importa no necesita apurarnos, solo necesita que estemos. Estemos cuando alguien quiere hablar sin saber muy bien qué decir. Estemos cuando el silencio pide compañía y no soluciones. Estemos cuando el momento no parece especial, pero lo es. No digo esto con resentimiento, no me reprocho haber vivido como viví, hice lo que supe, con las herramientas que tenía. Pero si algo puedo decir hoy, desde este lugar tranquilo, es esto: las cosas más importantes de la vida no se anuncian, no reclaman espacio, no levantan la voz. Por eso son tan fáciles de perder. Yo las perdí durante mucho tiempo, no porque no las valorara, sino porque creí que siempre estarían ahí. Hoy sé que no, las personas cambian, las oportunidades pasan, los momentos no se repiten igual, y cuando uno se da cuenta de eso, ya no quiere correr detrás de nada, solo quiere estar donde está. Si estás escuchando esta historia y sientes que vives siempre ocupado, siempre resolviendo, siempre corriendo de una cosa a otra, quiero decirte algo sin imponerte nada. No todo lo valioso se mide por lo que produce,
No todo lo importante te hará sentir útil. No todo lo esencial te dará reconocimiento. A veces, lo más importante es invisible para los demás, pero decisivo para ti. Yo descubrí demasiado tarde que importaba, pero cuando lo entendí dejé de confundir. Y aunque ya no pueda recuperar todo lo que dejé atrás, sí puedo vivir lo que me queda con otra mirada, más lenta, más presente, más honesta, porque al final, cuando el ruido se apaga, cuando las metas dejan de empujar, cuando ya no hay nada que demostrar, solo queda una pregunta simple. ¿Estuviste o solo pasaste? Esa fue la pregunta que me cambió, y ojalá al escucharme te acompañe antes de que sea demasiado tarde.